Bendito Dios. Bendito Jesús. En esta mañana, mañana. En esta tarde, te quiero hablar bajo el tema: tienes una asignación. Tienes una asignación. Y vamos a buscar el libro de Jeremías 1:5. Jeremías 1:5. Dice: de la siguiente manera. Dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Padre, te doy gracias, Señor, por esta tu palabra, la cual ya ha sido bendecida en nuestras vidas. Gracias, Padre Santo, por este momento donde podemos venir a la casa a adorar y aprender de ti, Jesús. Piensa por mi mente, siente por mi corazón y habla por mi boca. Que cada palabra sea para bendecir, para restaurar, para empoderar a tu pueblo, Señor. Amén. You got a homework. Yo soy fiel creyente que no importando la edad, no importando género, raza, no importando posición eclesiástica, cada uno de nosotros tenemos una asignación. Y hay algo importante que tenemos que tener en cuenta cuando queremos cumplir con nuestra asignación. Y de eso es que te quiero hablar en esta tarde. Es de la importancia de entender que el propósito precedió tu nacimiento. Que nuestro propósito en Dios es eterno. Y que nada ni nadie, la misma Biblia dice en Romanos 8, que no existe nada de lo creado, ni ángeles, ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir. Dice, nada puede separarte del amor de Dios. Aquí lo interesante es que cuando el apóstol Pablo está hablando allí en el capítulo 8 de Romanos, se está dirigiendo a una multitud de personas que tenían una creencia diferente. Y obviamente el apóstol tiene que entrar y romper con fundamentos mal enseñados, mal aprendidos, mal fundamentados, para establecer un fundamento correcto. Por eso a mí me encantó que aunque la aportación del apóstol Mickey el pasado domingo fue corta, por su problema de salud, ¿verdad? Que estaba acatarrado, pero las pocas palabras, lo poco que pudo traer a la casa, fue un fundamento sólido que vino solamente a afirmar y a consolidar lo que ya aquí se está haciendo, que somos una iglesia que estamos estableciendo una cultura de honra. Y dentro de esa honra, cada uno de nosotros tiene que entender que su propósito va por encima hasta de su propia vida. Propósito precedió tu nacimiento. ¿Qué implica eso? Que antes que tú cayeras,
Ya el propósito te estaba sosteniendo. Antes que tú cayeras, tu rescate había sido enviado. Antes que tú cayeras, el perdón había sido afirmado. Antes que tú cayeras, la gracia había sido manifestada. Antes que tú cayeras, ya Cristo había dicho, Él es mi hijo. Es como cuando cometes un crimen y no sabes ni tan siquiera que ya hay un veredicto dado. Y el veredicto a tu favor dice lo siguiente: ya se pagó el precio. Ya hubo alguien que derramó sangre por ti. Ya hubo alguien que pagó el precio por ti. Ya hubo alguien que pagó tu condena. Lo que tienes que hacer es abrazar ese regalo de la gracia y caminar entendiendo que ahora tienes una asignación que cumplir, que ahora tienes un trabajo, una labor que hacer, y que es en el nombre de Jesús que lo vas a poder lograr. Por eso tienes que entender que el propósito va por encima de todas las cosas. Lo primero que Dios le dio al hombre fue propósito. Y luego que le introdujo el propósito, le dio una asignación, le dijo: vete y gobierna, vete y sojuzga la tierra, multiplícate. Esa es la asignación de los hombres. Pero el propósito es tener una relación con el Padre. El propósito es estar relacionado, intimado con nuestro Creador. Por eso, aun cuando Satanás intentó, mejor dicho, ese diablito, cuando ese diablito intentó interrumpir el propósito, cuando ese diablito intentó dividir lo que Dios estaba uniendo, Dios mismo se encarnó, Emmanuel, Dios en nosotros, y nos devolvió el propósito con una afirmación mucho más grande: que nada ni nadie te podrá separar de su amor. Y es interesante porque mientras el apóstol Pablo está hablando de amor en Romanos, tenemos al apóstol Juan definiendo amor. Y cuando el apóstol Juan define amor, dice: Dios es amor. O sea que lo que el apóstol Pablo está diciendo es lo siguiente: nada ni nadie te podrá separar de Dios. Nada ni nadie te podrá separar de la afirmación que Dios está en ti. Nada ni nadie te podrá separar de la seguridad que ya Cristo pagó el precio por tu vida. Y lo único que tienes que hacer es comenzar a caminar entendiendo que ahora toda bendición viene sobre tu vida, que el bien y la misericordia te van a perseguir, que todo lo que Dios te da es de bendición, la bendición de Dios es riqueza y no añade tristeza con ella. Es entender que lo que el diablo intentó hacer una vez, no podrá conseguir hacerlo nuevamente. Porque nadie puede maldecir lo que ya Dios bendijo. Nadie puede quebrantar lo que ya Dios unió. Nadie puede separarte del amor de Dios. Por eso hay algo que entender. Que hay algo que existe antes que tú. No fue tu familia, no fue el problema, no fue el dolor, fue propósito. Antes que tu cuerpo tuviera forma, ya tu espíritu tenía una asignación. Dios no improvisó contigo. Tu vida fue planificada en el cielo antes de ser manifestada aquí en la tierra. Por eso es que tienes que entender esta palabra y abrazarla y caminar en ella. Para que cuando salgas allá afuera a la calle, aunque te tropieces 20,000 de veces,
tú puedas entender que propósito precedió mi nacimiento. Propósito es lo que me mantiene de pie. Propósito es lo que me mantiene firme. Propósito es lo que me mantiene fuerte. Es el propósito de Dios en nuestras vidas lo que nos mantiene aquí. Por eso es que Dios no creó personas para luego buscarles algo que hacer. Desde el momento que Dios te creó con un propósito y formó a la persona en ti para cumplir con ese propósito. Por eso Dios no necesita liberar a un pueblo. Dios necesitaba liberar a un pueblo. Dios simplemente necesitaba formar a un Moisés. Dios necesitaba redimir al mundo y vino Jesús. Dios necesitaba traer transformación a esta generación. ¿Y sabes qué hizo Dios? Te formó a ti y a cada uno de nosotros. Nosotros somos el canal de transformación a este tiempo, a esta generación. Tú eres la respuesta de Dios a la oración de alguien. Otras veces lo he dicho y tantas veces pueda lo repito. Tú eres la contestación de la oración de alguien. Por eso es que no naciste antes ni después. Naciste para este tiempo, porque Dios determinó tu año, tu ciudad y tu familia. Tal vez no vienes de la mejor familia, tal vez no vienes de una familia de cuello blanco, por así decir, de una familia millonaria, tal vez no vienes de altas alcurnias, pero Dios te formó, Dios te capacitó, Dios te preparó para en el atmósfera donde naciste. No estás allí por casualidad, no estás allí porque así sucedió. Estás allí con un propósito. Y si estás aquí en esta tarde, es porque hay un propósito que cumplir en el nombre de Jesús. Todo fue una estrategia de Dios. Por eso Hechos 17:26 nos afirma y determina los tiempos y los límites de su habitación. El enemigo quizás podría convencerte de que llegaste tarde, de que no estás preparado, de que tal vez no tienes los recursos, pero Dios dice, llegaste cuando el cielo te necesitaba. Vuelvo y te lo repito, eres la contestación a la oración de alguien. Por eso el enemigo siempre va a querer atacar tu propósito. El enemigo siempre va a querer atacar tu reputación. El enemigo siempre va a querer atacar tu esencia, quién tú eres. Porque si él logra las 3D del diablo, otras veces lo he dicho, distraerte, desenfocarte y te destruye. ¿Y cómo empieza a hacer eso? A distraerte de tu propósito, a desenfocarte de quién tú eres, de quién eres capaz, hasta aún de las cosas que no has descubierto que eres capaz de hacer. Y a lo último, una vez ya te tiene negando tu fe, negando tu capacidad, negando lo que cargas, allí te puede destruir. Porque debilitó todas tus defensas. Debilitó todas tus barreras, todas tus columnas fuertes, las debilitó. Y como diría un buen boricua o hispano, te tiene agarrado como sartén por mango y hace contigo lo que da la gana. Por eso es que usted tiene que entender cuál es su propósito. Y mucho más, cuál es su propósito. ¿En qué usted está afirmado en el día de hoy? Usted necesita estar afirmado en el propósito de Dios para su vida. Por eso me encanta esa lectura del libro de Jeremías.
Porque nos habla de que desde que éramos niños. Y yo te puedo hablar por mi parte, desde que era niño, hubo ataques que nunca logré entender. Luego me di de cuenta que era el infierno tratando de hacerme abortar lo que el cielo había declarado. El diablo no ataca a cualquiera, ataca a quien carga un propósito. Por eso todos esos drogadictos, alcohólicos, prostitutas, vendedores de droga, todas estas personas que están en algún tipo de vicio, cargan un propósito. El diablo los tiene distraídos, desenfocados y destruidos con este mal para que no cumplan su propósito. Por eso usted y yo necesitamos comprometernos con nuestro propósito y comenzar a sacar esas almas que están viviendo en oscuridad y traerlas a la luz admirable que es Cristo Jesús. Esa es nuestra labor de la gran comisión. Ir por el mundo y hacer los discípulos y llevarles las buenas nuevas del Evangelio. Por eso es que tu guerra es la prueba de tu valor. Porque requiere valor meternos en esos lugares y sacar a estas personas, a estas vidas, almas de salvación, y llevarlos a enfocarse nuevamente en su propósito. Porque muchos de ellos salieron de iglesias que fueron marcados, maltratados, marginados. Muchos de ellos vienen hijos de pastores, hijos de ministros, que el sistema, que la religión los marcó, los maltrató. Y es por eso que yo entiendo, y cada día entiendo más nuestra asignación como iglesia, que fuimos llamados a honrar a personas que en algún momento de su vida conocieron la deshonra por medio del mismo sistema que se supone que les lleve las buenas nuevas del Evangelio. Por eso es que cuando tú descubres tu propósito, te vuelves imparable. Cuando usted descubre su propósito, usted se vuelve imparable. Y ya estoy terminando. ¿Por qué? Porque el propósito te da identidad. El propósito te direcciona. El propósito te da poder para resistir aún hasta las peores tentaciones que el diablo pueda ponerte. El propósito, ¿sabes qué hace? Que cuando sabes para qué naciste, no vives de emociones, vives de convicción. Tú sabes quién tú eres. Tú sabes lo que tú cargas. Nada te puede detener porque entiendes que fui creado para esto. Es como cuando usted va a una entrevista de trabajo y usted aplicó para esa posición. Y cuando usted va para esa entrevista, yo no sé usted, pero cuando yo voy a una entrevista de trabajo, yo me vendo. Yo me vendo. Y lo primero, cuando la persona empieza a preguntarme, ¿y qué tú sabes de la posición? ¿Cuánta experiencia tienes? Al final de la entrevista yo simplemente le digo, dime cuándo comienzo, porque yo sé que soy el mejor candidato para esta posición. Dime cuándo comienzo, porque no vas a conseguir a otra persona mejor que yo que pueda hacer esta labor. Eso es saber lo que usted da y lo que usted carga. Y lo digo muy humildemente, no me estoy dando guía de nada. Porque si usted supiera cuánto es ¿cómo se dice? Mis logros académicos, no llegan tan grandes, no llegan tan lejos. Pero un diploma, yo nunca permití ni permitiré que un diploma dictamine lo que yo cargo. Por eso yo escucho gente con doctorado en teología, psicología, y gloria a Dios por eso. Yo hice mi grado asociado en teología. No estoy
El que quiera seguir, que meta mano, haga 4 doctorados si usted quiere. Pero con mi poco conocimiento en teoría, digo que soy un buen practicante de lo que he aprendido. So, usted tiene que estar seguro de lo que usted da. Y no es echarse guille, no es ponerse repugnante ni arrogante. Porque una cosa es ser arrogante y otra cosa es tener convicción. Y cuando usted tiene la convicción, usted no es solamente de esos que habla, porque así he visto, les ha pasado a muchos, que van a la entrevista de trabajo y se entrevistan y se venden como el mejor de la película. Y cuando van al field, cuando van al campo de trabajo, no duran ni medio día, ni medio turno de trabajo. Y ahí es donde usted pesa la convicción que usted tiene. No pesa el del otro. Cada cual se juzga a su manera. Yo no estoy aquí para pasar juicio. Yo estoy aquí para hacerle entender a usted que cuando usted entiende bien su propósito y usted tiene la convicción correcta y afirmado en Cristo, a usted nadie lo puede detener. Pero a la misma vez, sin arrogancia, sin egos, usted tiene que estar firme con la convicción correcta de que usted está en el lugar donde está, porque así Dios lo dispone y porque así usted ha entendido por medio de la gracia de Dios que usted nació para este tiempo, para esta generación y para esta época. Por eso es que yo digo, y con esto cierro, tu nacimiento no fue el inicio. Tu nacimiento fue la manifestación de un propósito eterno. Por eso, póngase la mano allí en su pecho y diga conmigo estas palabras. Yo no soy casualidad. Yo soy propósito. Yo soy asignación. Y yo fui enviado por Dios para transformar mi generación. Padre, yo te doy gracias por este lugar, por cada persona aquí presente y cada familia aquí representada. Gracias, Señor,